Más allá de la muerte. Lo que te cuento en el día de hoy es una historia real, la cual le ocurrió a uno de mis hijos hace 2 años atrás. Le ocurre lo siguiente. Muere electrocutado arriba de su casa, en el techo. Tiene una línea de cable, la cual estaba unida en uno de los arreglos que se habían hecho, y luego de unos días de tormenta empieza a haber un cortocircuito, los cables recalientan y se corta un cable. Por lógica, obviamente se queda sin luz dentro de su casa. A todo esto toma una escalera, sube, estaba todo mojado y se pone a trabajar. Él no es electricista y en realidad tiene bastante temor de lo que es la electricidad, pero no había nadie que le pueda solucionar el problema en ese momento. Entonces decide él arreglar, empalmar los cables, unir los cables. La cuestión que cuando está haciendo ese trabajo, en uno de los movimientos agarra uno de los cables. El cable estaba pelado donde él lo toma y empieza a tomarlo la corriente. No puede, obviamente lo absorbe la corriente, no puede él zafar de esa situación y siente, él está subido a la escalera arriba en el borde del techo y no puede soltarse, y en determinado momento ya siente morirse, pierde el conocimiento y se encuentra en determinado momento en el borde de un precipicio. Cuando está en el borde del precipicio, su mente no recuerda el momento del que él está siendo electrocutado. Él se encuentra de pie, hay un vacío y montañas a lo lejos, y siente una presencia atrás, siente que hay alguien atrás de él. Él quiere darse vuelta, pero de alguna manera esa presencia o esos seres que él sentía detrás de él no lo dejan, no lo están agarrando, pero le impiden girar. Hay una fuerza que sin tocarlo lo controla y no deja que él gire para ver quién está detrás de él. Y en determinado momento aparece frente a sus ojos una serie de monitores, como de pantallas de computadora o de televisión. Aparecen como unos monitores delante de él, y él, sin saberlo, sabe, sin que alguien le diga con voz audible ni nada, él siente que debe de ver qué hay en esas pantallas. Y de parte de los seres él siente una comunicación, pero a nivel telepático. No siente voz audible, pero sí entiende. Su mente recibe el conocimiento del significado de las palabras que le están transmitiendo, y le están diciendo que tiene que elegir a qué época viajar. Y él mira los monitores y aparecen distintas imágenes en los monitores, distintas épocas de la existencia de la humanidad. Y él comienza a mirar las pantallas, ve guerras en algunas batallas, ve, en la época de Hitler, él se identifica en cierta manera con la época de los años de la Segunda Guerra Mundial, y él recuerda, viene a su recuerdo, a su mente, él siendo niño, vestido. ¿Vieron cómo es las películas de los niños nazis, cómo los vestían, o en el tiempo de la guerra, cómo se vestía esa gente? Él en su mente viaja y en la pantalla aparece él siendo niño con sus padres, y siente, él está dentro de una habitación y siente cuando los militares del lado de afuera disparan, matan a las personas, y entra uno adentro de la casa de ellos y agarra al padre de él y le pega un balazo en la cabeza,
luego a la madre, la mira, la madre está a los gritos, quiere agarrarlo a él, y ese militar alemán le dispara en la cabeza a su madre y le apunta a él, a mi hijo, en esa visión, le apunta, que también le pone el revólver en la pistola, en la frente, en la cabeza, y le dispara. En ese instante él siente el disparo, ve todo rojo y cae hacia atrás y abre los ojos y se encuentra nuevamente en ese preciso lugar donde está. Y mi hijo me cuenta que eso que le pasó, esa experiencia, muchísimas veces la vivió en sueños, pero muchas veces él, en el correr de su vida, tuvo exactamente el mismo sueño de eso que él vio en esa pantalla, y él siente y está convencido de que él vivió en esa época y se acuerda con detalles de todo como era y de todo lo que pasó. El tema es el siguiente, que la voz de atrás, una voz, le dice de manera telepática que él tiene que decidir a qué época viajar, y él ve distintas épocas antes y después de ese suceso, y él dice: quiero volver. En su mente recuerda a mi nieta, a su hija, y a su familia, a su mujer, y los ve llorando. Él en su mente ve que ellos sufren porque él está muerto, y él dice: yo no quiero morir, yo quiero vivir, quiero volver. Y las voces le decían detrás, había 2 o 3, él dice a lo sumo que eran como 3 a lo mínimo, los seres que él siente que habían detrás de él, aunque no los pudo ver. Siente la luz que emana de ellos, y él pide que lo regresen a donde él pertenece, a esta época, y le dijeron que no era posible, que él ya había cumplido el ciclo aquí en la tierra en esta época, y él tenía que elegir ahora a qué época iba a ir. Y él quedó unos segundos y veía en su mente el sufrimiento de su familia, y él decía que él no iba a elegir, que él quería volver, que no iba a elegir otra época, que él quería volver a esta época. Y tanto insiste él que al final telepáticamente le comunican que ese era el momento de que él tenía que regresar. Si él no regresaba en este momento a su esencia, a ese lugar donde él estaba parado, y no decidía ir a otra época, y si decidía volver a vivir en la actualidad, esas voces le decían que la muerte de él podía ser más violenta, como que esto que le estaba pasando de morir electrocutado, que en ese momento él no lo estaba recordando, él estaba bien, se encontraba bien, no le dolía nada, pero todo eso pasó en los minutos que él estaba electrocutado arriba del techo. La cuestión que él dice que no le importa, él quiere volver con su familia, y siente de repente de vuelta como algo rojo, como el momento que le habían dado el disparo. Él siente eso y abre los ojos y se encuentra nuevamente arriba del techo de su casa, y él mira cuando toma el cable, la corriente que le estaba pasando a través del cuerpo por la mano. Él siente cómo va dejando poco a poco de sentir la electricidad, cómo se disipa la electricidad de su mano, y él puede abrir la mano y soltar los cables con los cuales estaba siendo electrocutado. De hecho, se le va la corriente, él puede abrir la mano y cae hacia atrás, y la altura son aproximadamente unos 3 metros de alto, y él cae de la escalera para abajo, ahí del borde del techo, y se fractura un poco el brazo en su caída, se lastimó y quedó tiempo, con el brazo sentido, se esguinzó el brazo, y él es corpulento, grande, no llegó a quebrarse, pero estuvo bastante tiempo dolorido con todo su brazo,
el cuerpo le cae arriba del brazo. Y eso ocurrió en minutos. Viene mi nuera, la mujer, a ver lo que le había pasado, lo encuentra tirado ahí en el piso, enseguida lo atendieron, bien, y llamaron los médicos, y el techo por donde él había subido, era en el patio de la casa, en la parte que correspondía donde estaba el cable, pertenecía ese techo a una fábrica que hay ahí, y de hecho sintieron el chisporoteo que habían hecho los cables y él siendo electrocutado, y vinieron unos muchachos de ahí a ver qué había pasado y lo encuentran ahí a él, y uno de ellos, bueno, esa gente entiende de electricidad, son unos muchachos que hacen el mantenimiento ahí, y entonces después le explicaban, y esto es lo interesante, de que no había manera lógica, manera humana de que uno, luego que te agarra el voltaje, de que la corriente te está agarrando, él estaba de los dos cables, había recibido corriente, estaba a 220, no había manera de que él hubiera podido zafar, digamos, de esa situación. Y ocurrió que si nosotros le preguntamos a mi hijo qué es lo que él piensa de todo esto, obviamente lo entiende como un milagro. No hay una manera lógica, pero más allá de todo esto, el concepto que uno tiene de la muerte, o de lo que hay más allá después de la muerte, cambió mucho nuestra manera de pensar y nos da a entender de que posiblemente no a todas las personas les pase lo mismo, no todos vayan por el mismo camino hacia el mismo lugar, sino que posiblemente la inmensidad de lo que es la creación, algunas personas por algunas razones vienen de vuelta, reencarnan, vuelven a vivir, otras personas tal vez no, otras personas ven ese túnel y esa paz y los esperan sus seres amados, otros tal vez no. Y lo bueno de esto es entender que nadie es dueño de la verdad y del conocimiento total, del conocimiento pleno de cómo funciona todo. Y estaría bueno que nosotros sepamos entender que hay multiplicidad de opciones que pueden suceder. Y cada experiencia, cada vida, cada persona que te cuenta algo, puede ser realmente que tenga algo distinto en su manera de ser, en su manera de vivir, y eso hace que lo lleve hacia otro lugar. Pero no todos vamos al mismo lugar.